Pero vamos a darle un giro a la conversación y vamos a hablar del tema de pensiones, que han surgido algunos cambios en los últimos meses y por supuesto hay muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con ese 1% que se incrementa? ¿Qué beneficios voy a tener yo? O por ejemplo, si me quiero pensionar de manera anticipada, ¿qué requisitos debo de tener? Hoy nos acompaña el director de pensiones de la Caja del Seguro Social, don Ubaldo Carrillo. Muy buenos días, don Muy buenos Ubaldo. días. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Don Ubaldo, una de las dudas más frecuentes es ¿a partir de qué edad podemos pedir una pensión anticipada? Sí, realmente cuando hablamos de seguridad social, la seguridad social diseña todo un marco, un espectro de protección al adulto mayor y aquellas personas que aún sin ser adultos mayores deciden retirarse de forma anticipada. Hay dos tipos de forma anticipada para llegar al retiro y tener una pensión por vejez. Una, cuando usted cotiza más de 300 cotizaciones mensuales, tiene más de 300 mensualidades, que es el requisito a los 65 años. El requisito son 300. Son 300 a los 65 años, pero si usted tiene más, puede anticipar su retiro, en el caso de los hombres, hasta los 62 años, y en el caso de las mujeres, hasta los 60 años. Ese es un retiro cuando usted aporta más cotizaciones de las 300 requeridas. Pero también ahorita está vigente un retiro anticipado con monto reducido que está en proceso de eliminación a partir del próximo mes de marzo de 2018. Ya vamos a empezar a disminuir, sí, exactamente, aumentando el número de cotizaciones, pero actualmente el requisito es que si usted tiene 300 cuotas, en el caso de las mujeres, y la mujer tiene 60 años, podría irse con un beneficio disminuido, y en el caso del hombre, si tiene las 300 cotizaciones hoy, y tiene los 62 años, podría irse con un retiro disminuido. ¿Qué es ese beneficio disminuido? Disminuido es que, como tiene las 300 cuotas, pero no los 65 años, se hace un cálculo matemático para ser equivalente a la pensión que tendría a los 65 años a hoy, o sea, se adelanta. Por ejemplo, si a los 65 años él le hubiera tocado una pensión de 1.000.000 de colones, pero tiene 62 años, esos 3 años se calcula el impacto sobre ese millón y se le darían alrededor de 700.000, 750.000 colones hoy. Eso es entonces el retiro anticipado con monto reducido. El retiro anticipado por exceso de cotizaciones es diferente, aún sin cumplir los 65 años, pero como tiene más cotizaciones, podría irse hoy a los 62 años sin que su pensión se vea impactada, pero debe de tener más cotizaciones. En el caso del hombre son 462 cotizaciones. Entonces, si en lugar de tener 300 a los 65 años puede acumular 462 a los 62 años, no tendría ningún efecto el anticipo. Ahora, don Ubaldo, para tener más claro el panorama, a mayor número de cuotas, entonces es menor el impacto en mi pensión. Por supuesto, y a mayor número de cuotas, mejora la pensión. Incluso mejoraría. Claro, mejora la pensión, porque el cálculo se hace de la siguiente manera. Por los primeros 20 años se da un porcentaje básico de pensión que es alrededor de un 52,5%. Por cada año adicional de cotización, ese porcentaje sube un 1%. Entonces, si una persona se jubila con 35 años, tendría un 52%, 52,5% de pensión base, más 15 años de cotizaciones adicionales, estaríamos hablando de un 15% adicional, sería un 67, 77%. Que suena bastante bien. Del salario promedio. Ahora, don Ubaldo, el otro panorama, esas personas que, por ejemplo, dicen, yo quiero adelantar la pensión, pero no tengo el número de cuotas que necesito, ¿hay algún mecanismo para poder acceder a esa pensión anticipada? Es el que está vigente ahorita. A partir de marzo, ese mecanismo va a ir menguando. Entonces, las personas que en este momento tienen 60 años, en el caso de las mujeres, y 62 años, en el caso del hombre, y tienen al menos 300 cuotas ya, pueden acceder a ese retiro anticipado con monto reducido, que era el que hablábamos hace un ratito, que en lugar de recibir X cantidad de colones a los 65 años, lo anticipa, se le baja el monto de la pensión, pero empieza a cobrar desde ahora. Ese retiro anticipado, por acuerdo de junta directiva, está menguando, ahorita son 300 cotizaciones en marzo, marzo 2018 van a ser 360 y 18 meses después desaparece. O sea, está en vía ya de extinción el retiro anticipado con monto reducido. Para quedar nada más con dos formas de retiro, la edad de 65 años con 300 cuotas, ese queda, o bien anticipar esa edad cotizando más. En el caso de los hombres, como lo mencionamos hace un ratito, 462 cotizaciones, y en el caso de la mujer, 450. Ok, ahora don Ubaldo, para que nos quede todavía más claro, ¿podría darnos un ejemplo con un salario?
Sí. Por ejemplo, yo tengo un salario de 200.000 colones, un salario bajito. No tengo el número de cuotas, no llego a las 300 y quiero una pensión anticipada. Más o menos, ¿cuánto me llegaría de pensión? Si el salario de referencia son 200.000 colones, la pensión va a ser la mínima, que es 130.000. Lo que uno debería de verificar es que el cálculo no dé menos de la mínima, porque si da menos de la mínima, no aplica el retiro anticipado con monto reducido, pero si al menos le da la mínima, podría irse con ese monto de pensión. Para que la gente haga un cálculo, si su salario de referencia es 200.000 colones, en promedio la pensión va a ser un 60% de esos 200.000 colones. Si usted le aplica 60% a 200.000, da 120. Estaría por debajo de la mínima. ¿Que la mínima es, don Ubaldo? 130. 130.000 es la mínima. Okay. Entonces, si da menos de la mínima, no podría aplicar el retiro anticipado con monto reducido. Solo se aplica en aquellos casos que el monto sea mayor a la mínima. Ok, y está en vías de extinción, como usted lo está mencionando. Y está mencionando. en vías de extinción, quedando nada más a partir del 2019-2020, las alternativas ordinarias, que son 300 cotizaciones a los 65 años, o bien, en el caso de los hombres, 462 cuotas a los 62 años, o en el caso de las mujeres, 450 a los 60 años. Don Ubaldo, solo para que nos quede clarísimo, el número de cuotas mayor de las 300 que usted decía como base, para que no me afecte mi pensión, ¿cuál debería ser entonces? Si quisiera un retiro anticipado, pero con mayor cantidad de cuotas. Sí, nosotros desde que empezamos a cotizar o a trabajar deberíamos de cotizar, ¿verdad? Cuando hablamos de 300 cotizaciones, que es el requisito mínimo a los 65 años, estamos hablando de 25 años de cotización. Son 25 años de cotización. Entonces, si usted tiene menos de 25 años de cotización, usted no va a llegar con las 300 a los 65 años y se le va a dar una proporción. Entonces, para que esa proporción no se le dé, lo adecuado es que los trabajadores lleguen al menos con 300 cuotas a los 65 años, que la garantiza la pensión completa. Pero si ya tiene las 300 cuotas y se quiere jubilar antes, por ejemplo, en lo que resta de este año, evidentemente habría un costo por anticipo, ¿verdad? Y en lugar de recibir, como hablábamos hace un ratito, 200.000 colones, recibiría eso menos el ajuste, que andaría alrededor de unos 150.000, 160.000 colones. Pero esa alternativa, como lo mencioné, está en vías de extinción. A partir de marzo sube de 300 a 360 y después desaparece para quedarnos nada más con los retiros ordinarios. Okay. Ahora, ¿es cierto que los trámites para la pensión se han agilizado, que está más rápido? Realmente los trámites de pensión de vejez en el seguro de IBM son muy rápidos, porque como está todo totalmente automatizado, únicamente con su cédula de identidad usted sabe cuántas cuotas tiene y si tiene derecho a la pensión. Si tuviera derecho a la pensión, únicamente lo que ocupamos es el número de cuenta donde usted quiere que se le deposite la pensión para recibir el beneficio. Donde hemos hecho ajustes para ir también en esa misma dirección es en el régimen no contributivo, donde hemos trabajado de forma integral a nivel institucional y más Puente al Desarrollo, Caja del Seguro Social, para lograr que la ficha de identificación social de las personas sea la ficha que se utilice para poder otorgar una pensión del régimen no contributivo, que es para las personas que están en pobreza extrema. Nuestro objetivo es, evidentemente, que todos coticemos al IBM y tengamos pensión del IBM, pero los que no lo logran y llegan a adulto mayor, que tengan pensión del régimen no contributivo si se encuentran en pobreza. Para don Ubaldo, estas personas que por ejemplo, dicen, yo me quiero pensionar antes, ¿puedo adelantar cuotas en este momento? No, las cuotas no se adelantan, las cuotas se pagan mes a mes por el efecto solidario que tiene. ¿Qué significa? Significa que todos los que estamos trabajando hoy estamos pagando las pensiones de los que están jubilados. Entonces, es un efecto de que la masa cotizante actual le paga las pensiones a los jubilados de hoy. Entonces es una relación de uno a uno y de día a día. Si usted permite que alguien llegue y aporte las cotizaciones, ¿verdad?, en un solo tracto, estaría rompiendo el esquema de solidaridad sobre el cual ha sido construido el régimen de IBM. Ahora, don Ubaldo, en el caso de que no tengo la pensión completa porque no alcancé las cuotas, pero quisiera alcanzarlas, ¿yo puedo adelantar esas cuotas para aspirar a esa pensión completa? No se adelantan. O sea, si usted tiene, por ejemplo, 250 cuotas. Sí, que yo diga, yo aporto las 50 quiere que 250. me faltan. La única forma de completar las 50 adicionales es decir mes a mes, siendo solidario
con los que están O sea, no hay ni una sola jubilados, manera. porque si no, estaríamos rompiendo la solidaridad y lo que usted estaría permitiendo es que alguien llegue con la masa de cotizaciones, no es solidario en el tiempo, sino que las trae para que todos los que venimos atrás seamos solidarios con él, ¿verdad? Entonces es un esquema de equilibrio. Nuestro régimen no es de capitalización individual, como sí lo es el de las operadoras de pensiones complementarias que administran las empresas privadas. Nuestro régimen es de seguridad social y lo que busca es la solidaridad intrageneracional e intergeneracional. Ahora, don Ubaldo, con el tema de los trámites, ¿quiénes aplican o quiénes pueden pedir simplificación de los trámites? Los trámites que nosotros tenemos de pensión aplican para todos los beneficiarios. Por ejemplo, inclusive mencionaba hace un ratito, fuera de cámaras, que la Junta Directiva autorizó, aprobó la reforma en el reglamento para otorgar pensión a las parejas del mismo sexo, por ejemplo. Ya esa es una reforma aprobada por Junta Directiva y que estamos esperando simplemente que se publique en el Diario Oficial La Gaceta, que sería esta semana o la próxima. Con eso, las parejas del mismo sexo podrían tener acceso a la pensión por muerte de su compañero. También incorporamos a las divorciadas. Entonces, antes, por ejemplo, moría un pensionado nuestro o un afiliado nuestro, y si era divorciado, la exesposa, aunque recibía pensión alimentaria, no era beneficiaria de la pensión por muerte que daba la caja. Ahora sí, ya eso se modificó y tanto las parejas del mismo sexo como las divorciadas ahora tienen acceso a la pensión por muerte del afiliado al régimen de pensiones de IBM. Lo único que se ocupa en el caso de las divorciadas es que tengan en sentencia firme que se les está pagando, que ella cobraba una pensión alimentaria. Y en el caso de las parejas del mismo sexo, lo que se necesita es que la caja verifique que por lo menos habían tenido una relación estable bajo el mismo techo, en el mismo hogar, de por lo menos 3 años, y que haya sido pública la relación. Entonces, con un trabajador social podríamos identificar eso y se le estaría dando también la pensión a las parejas del mismo sexo y de la otra manera a las divorciadas. Con eso ampliamos el paraguas de protección. La Seguridad Social ve esto como una ampliación de la protección que necesitan las personas que dependían económicamente del que falleció, y ahí entra la Seguridad Social a protegerlo, con los mismos trámites. Don Ubaldo, este tipo de señoras que nos dicen, ya yo estoy cansada, yo me quiero pensionar de manera anticipada. ¿Qué necesita esa señora para pensionarse? 300 ¿Qué cuotas. Trámite o qué cálculo para que ella necesita ella sepa dos también? cosas: tener al menos 60 años y tener al menos 300 cuotas. Son los dos requisitos básicos. Y después que el cálculo de la pensión sea mayor al monto mínimo, porque si da menos al monto mínimo, no podría acceder al retiro anticipado con monto reducido. Ese análisis y ese tipo de asesoría se lo puede dar nuestra plataforma de servicios, ya sea en el edificio Jorge Bravo, diagonal a la Corte Suprema de Justicia, o en cualquier sucursal. Ahora, don Ubaldo, ¿qué pasa, por ejemplo, porque salta la duda de si yo fallezco antes de tiempo, antes de pensionarme, pero ya tengo una serie de cuotas ahí acumuladas, ¿qué pasa con esas cuotas, con ese dinero que ya yo aporté? Esas cotizaciones lo que van a generar es la pensión para la viuda, para los huérfanos, si tuviera compañero o compañero del mismo sexo, para la compañera o compañero del mismo sexo, o para la pareja de la cual se divorció si tuviera pensión en sentencia firme. En el caso, perdón, don Ubaldo, para agregarle la pregunta, si es soltera y sin hijos o soltero sin hijos, los papás, los padres, si dependían económicamente de él, los padres. Si ya no tiene beneficiarios en esos esquemas, lo que él aportó de forma solidaria se queda en el fondo para garantizar las pensiones del resto de la sociedad. Si mis papás no dependían económicamente de mí, entonces se queda en el fondo de pensiones. Porque no hay dependiente. O sea, la Seguridad Social otorga pensión a aquellos que dependían de usted o de la persona que fallece. Si esa persona, nadie dependía de él, la cobertura que da la Seguridad Social no tiene a quién darla, ¿verdad? Entonces, esos recursos de forma solidaria quedan en el fondo para garantizar el pago de pensiones, de las pensiones que están en curso de pago y las futuras pensiones. Don Ubaldo, sabemos que ahora muchas personas tienen hasta 2 trabajitos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo cotizo con 2 patronos diferentes? Es mejor. ¿Cómo impacta esto de manera positiva? Porque los salarios se suman y la pensión se daría sobre el monto de los 2 salarios. O sea, tendría una mejor pensión. Por ejemplo, una persona que labora en la mañana con un patrono y gana 500,000 colones, y en un segundo turno tiene otro patrono y gana otros 500,000 colones,
se suman, es 1.000.000 y sobre ese 1.000.000 se calcularía su futura pensión. Y de hecho, en caso de que falleciera el afiliado, su esposa y sus hijos tendrían una pensión sobre la suma de los 2 salarios. Entonces, evidentemente, eso mejora la cobertura y la protección del grupo familiar. Don Ubaldo, ¿dónde me informo de cuántas cuotas tengo, cuántas cuotas me faltan? ¿A dónde podría recurrir? Puede recurrir a la sucursal más cercana o al edificio Jorge de Bravo, diagonal a la Corte Suprema de Justicia. ¿No hay nada así sí, electrónico? También. Puede también escribir un correo electrónico a CCSS. Nuestra página web es www.ccss.sa.cr. Esa es nuestra página. Ahí en la página hay un módulo que dice IVM Servicios. Entra, deja sus datos y de vuelta le estaríamos enviando una clave para que usted mismo pueda ver sus cotizaciones por internet. Entonces, repito la dirección, www.ccss.sa.cr. Don Ubaldo, en el caso de las amas de casa que no cotizan, que dependen de su... ¿tienen derecho a una pensión? Por supuesto que tienen derecho a la pensión en caso de que falleciera su esposo o compañero, ¿verdad? Pero mi recomendación a las amas de casa es que se acerquen también a las oficinas de la Caja y tomen un seguro voluntario. ¿Qué significa eso? Que aunque no tiene un ingreso por alguna actividad económica que pueda desarrollar, sí puede tomar un seguro voluntario. Ese seguro voluntario, aparte de darle protección en salud a ella misma por su propio esfuerzo, va a generar que al mediano plazo, largo plazo, tenga derecho también a una pensión. Sin distingo de que si su compañero o compañera falleciera o esposo falleciera, también tenga la pensión. Tendría las dos. Pero tiene que acercarse, entonces. Tendría que acercarse a nuestras oficinas y tomar un seguro voluntario. Es lo más adecuado, inclusive para los jóvenes que están estudiando y van a alargar su estudio y todavía a los 20, 22, 23 años no se han insertado en el mercado de trabajo, ¿verdad? Lo adecuado para que acumulen cotizaciones es que también tengan un seguro voluntario. O sea, igual cuando yo ya estoy viejita, ¿verdad? O abuelita, si no tengo seguro voluntario, entonces... Si usted no tuvo un seguro voluntario por medio del cual acumuló cotizaciones y no laboró con patrono, ¿verdad? Por un tiempo suficiente, de al menos 25 años, si llega a los 65 años no va a tener derecho a una pensión completa, tendría derecho a una pensión parcial. Y lo ideal es que todos lleguemos con una pensión completa cuando somos adultos mayores. Ahora, tenemos también la consulta de una televidente que dice que ella trabajó durante muchos años, pero que se retiró y no le alcanzó para la pensión sin cumplir las cuotas. Sí. ¿Qué pasa con ese dinero? Es una dinero? lástima que corte ahí su carrera contributiva. Lo ideal es que, como lo mencioné hace un ratito, tome un seguro voluntario. Entonces, con ese seguro voluntario va a completar seguramente las cotizaciones que le hacen falta y va a tener derecho a la pensión. Pero en este momento... Lo puede hacer. Hay gente que, por ejemplo, Verónica, cotizó 10 años, son 120 cuotas, y el mínimo para tener derecho a una pensión parcial o proporcional son 180, le faltan 5 años. Lo ideal es que hagamos el esfuerzo durante 5 años tomando un seguro voluntario para completar las 180 y tener una pensión a los 65 años, por lo menos proporcional. Pero lo lastimoso sería que corte su carrera, la deje ahí, ¿verdad? Y no continúe por lo menos con un seguro voluntario. Voluntario no es independiente. Sí, voluntario es que, como la palabra lo dice, ella misma toma la decisión de forma voluntaria y se afilia, no porque esté obligada a hacerlo, sino porque quiere completar su carrera de cotizaciones. No, otra consulta es, si yo tomé esa pensión anticipada, usted dice que, ¿verdad? Hay un impacto en ese, no está al 100% en el monto, se reduce, y esa en el paso del tiempo se va a ir acumulando, o sea, va a incrementar o se queda así. No, se reduce y esa sería la pensión inicial, y la pensión crecería únicamente por los aumentos semestrales que hacemos por costo de vida. O sea, ya si sí, se pensiona anticipada, queda con esa base. Si usted toma la decisión de irse anticipadamente y en lugar de recibir 1.000.000, recibe 750.000, se quedó con los 750.000. Porque lo que hacemos nosotros es un cálculo matemático para alargar el pago de la pensión. Y para alargar el pago de la pensión, entonces se baja el mismo para que tenga cobertura por más tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que la gente, cuando hace un trámite de esta naturaleza, sepa que el monto que le van a dar es el que va a tener y únicamente va a evolucionar por costo de vida.
Sí, pero no se va, Sí. nunca va a alcanzar el Nunca va a 100%. no, porque se retiró antes. En lugar de cobrar por 20 años, va a cobrar por 25, por ejemplo, o por 23 años. Entonces, esos 3 años adicionales de cobro, la Seguridad Social lo que hace es que por decirlo así, lo prorratea, lo distribuye y da un monto un poquito sí tiene más un bajo, impacto. pero ya tiene pensión. ¿A quiénes le sirve? A los que, por ejemplo, perdieron el empleo. Si a los 60, 62 años están sin empleo y no tienen cuotas suficientes, por lo menos eso tener ese les apoyo, mitiga, sí. ¿verdad?, la carencia del empleo. Reforcemos lo de las edades de la pensión anticipada, don Ubaldo. Ya usted lo mencionó, pero pues, Sí. todavía hay dudas referente a eso. El retiro anticipado, ¿verdad?, tanto con monto reducido o por cotizaciones donde no se reduce el monto, es en el caso de las mujeres a los 60 años y en el caso de los hombres a los 62 Y años. eso no se lo brinca a nadie, ¿verdad? Eso no se lo don brinca a Ubaldo? nadie. Si no tiene las cotizaciones para que la mujer se vaya a los 60 y el hombre a los 62, habría que esperar hasta que cumpla las cotizaciones. Y el mínimo sería 65 años con 300 cotizaciones. Si a los 65 años el adulto mayor no tiene las 300 cuotas, pero por lo menos tiene 180, ahí le damos una pensión proporcional. Entonces, ¿qué es lo que estoy dando a entender? La Seguridad Social se preocupa porque todos a los 65 años lleguemos con alguna pensión. Si logramos llegar con la pensión completa, excelente. Si llegamos con menos de 300 cuotas, por lo menos una proporcional. Pero el objetivo de la Seguridad Social es que todo adulto mayor tenga pensión, esté inscrito, esté cubierto en el seguro de salud, para que tengamos acceso a los hospitales, y en el caso de los adultos mayores pobres, que tengan una pensión del régimen no contributivo. Esa es la sinergia y la simbiosis que se hace para que la población costarricense, conforme va tomando más edad, que por cierto, cada vez nuestra población envejece a un ritmo mayor, la estructura, ¿verdad?, de la sociedad tenga ese ingreso por pensión que le permita no solamente satisfacer sus necesidades básicas, sino tener derecho a la salud y tener calidad de vida. Don Ubaldo, usted hablaba de seguro voluntario. ¿Cuánto es el mínimo? Porque si yo no tengo trabajo, me puede impactar y tal vez no me ahorita alcanza. el mínimo anda alrededor de 210,000 colones como salario de referencia. Ok, ¿y eso cuánto es en cuota mensual, más o menos, don Ubaldo? No lo manejo, pero puede andar alrededor de unos 25,000 colones, 28,000 colones. Mensuales, Sí, ¿no? Para mensuales. que le hagan numeritos Para ahí que en le la hagan casa numeritos, también. pero si se acerca a la sucursal, ahí le hacen el cálculo, ¿verdad?, mejor que yo, y le dicen cuánto es lo que tiene que pagar. aportar. Lo adecuado, o más bien, lo más interesante de esta modalidad es que el Estado costarricense, ¿verdad?, le ayuda a pagar la cotización. Por eso hay que aprovecharla. Digamos, es esto, el don Ubaldo? 100% de la cuota, cuando usted es asegurado voluntario, usted no la paga, ¿No? sino que el Estado, con una parte, participa con usted y la pagan proporcionalmente. No digamos a medias, pero usted paga una parte y el Estado paga otra parte. Eso hay que aprovecharlo porque es parte del esquema de desarrollo que este país ha generado, y algunos no lo utilizan. manejamos, Porque al ¿cierto? final el Estado lo que le interesa es que usted tenga pensión también, porque si usted tiene pensión es una presión menos para el Claro, Estado mismo. todos a salimos largo plazo. beneficiados. Correcto. Ahora, en el tema de empleados domésticos, se generaron cambios. ¿Cuáles son esos cambios, don Ubaldo? En materia de empleadas domésticas, lo que se quiere es que la empleada esté asegurada. Porque cuando usted analiza el porcentaje de afiliación de este sector ocupacional, es muy bajo. Y lo bajo se da porque como la gente las contrata por horas, por cuarto de tiempo, por medio tiempo o por jornadas muy parciales, no lo reportan en planilla. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con estos cambios? Que cuando usted contrata una servidora doméstica, ¿verdad?, y usted la contrata por debajo del salario mínimo, que es otra el vez, caso de muchos, don que es el caso de Ubaldo. muchos, otra vez, que usted la reporte y el Estado viene y junto con lo que usted aporta, se pagan las cargas sociales. Aquí el esfuerzo es el Estado mismo participando para que la persona esté afiliada, tenga una pensión y usted como patrono también participe en el pago de la cotización de la trabajadora doméstica. Pero, ¿cómo es eso, don Ubaldo? Porque, por ejemplo, tal vez yo tengo a la señora que me plancha 2 horas a la semana, Ajá. o la que me viene y me apoya 3 horitas y 2 un Sí. día y 2 Sí. ¿Cómo hago yo? Es que si usted, por ejemplo, la contrata 3 horas diarias, y usted le paga por día y no llega al salario mínimo mensual, que es 210,000, por ahí anda, el salario de referencia mínimo nuestro, la caja le va a facturar sobre los 200,000 y usted lo que le paga son 50,000. Sí. Entonces, actualmente esa barrera lo que está provocando es que la persona no sea reportada por el patrono,
Porque el patrono dice, no, si yo le pago 50.000, ¿cómo la caja me va a cobrar sobre 200.000? Claro. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Ok, estamos de acuerdo. Alguien va a entrar a financiar esa diferencia para que la persona tenga una cuota. Porque aunque gane sobre 50.000, la persona cuando la caja lo factura le registra una cuota. Y la cuota equivale a un ingreso mínimo. Y es ahí donde entra el Estado financiando parte de la cotización para que los patronos puedan reportarlo y no sea una carga tan onerosa para la clase patronal, pero tampoco dejen por fuera a la servidora doméstica, ¿verdad? Claro, porque al final la servidora doméstica llega a su edad de retiro, no tiene las cuotas y termina jubilándose por régimen no contributivo y no es justo. Ahora, don Ubaldo, lo que usted está señalando nos queda claro. ¿Qué pasa si yo comparto a mi empleada con otras 2 hasta 3 señoras? ¿Cómo manejamos esto? Tienen que reportarla. Cuando una servidora doméstica labora con 3, 4 patronos, el sistema centralizado de recaudación nuestro lo que hace es que no ve solo un salario, sino que suma todos los salarios y distribuye la cotización para cada una. Si el salario de los 4 está por debajo de la mínima, ¿verdad? Ese es el problema, porque entonces alguien va a tener que pagar la diferencia. Y lo que se estaba haciendo es que esa diferencia participe el Estado para poder llenar el vacío. Pero todos deberíamos, si tenemos empleadas domésticas, todos deberíamos reportarla en planilla, ¿verdad? Y si tiene múltiples patronos, no hay problema porque entre todos pagaríamos la cotización que nos corresponde. Pero, don Ubaldo, puntualmente, ¿qué trámite hago yo como una más de esas patronas? Porque tengo que ponerme de acuerdo con las otras patronas, tengo que ir nada más a la caja, ¿qué es lo que tengo que hacer? Usted lo que tiene que hacer es, primero, ir a inscribirse como patrono ante la caja, indicar que ustedes se va a inscribir porque va a tener servicio doméstico a cargo. Lo inscriben. Y cuando usted inscribe la persona, ¿verdad? La persona, y le facturan, usted se va a dar cuenta en la factura si la factura viene por el total o le toca pagar la parte que le corresponde. Porque el sistema de facturación, cuando hay múltiples patronos, ese es el código, indica en la factura que es múltiples patronos y le cobra al patrono la parte sobre la cual está pagándole a esa servidora doméstica. Por ejemplo, si un patrono A paga 100.000, patrono B paga 100.000, patrono C paga 100.000, cada uno paga sobre 100.000 y no sobre la base mínima contributiva. Eso lo hace el sistema centralizado de recaudación. Si usted quisiera cerciorarse, usted puede ir a la sucursal y verificar si a su trabajador otros lo están reportando también en planilla, para que le apliquen ese concepto de patrono múltiple y no le carguen la base mínima solo a usted. Don Ubaldo, y en el caso, por ejemplo, de que mi empleada se engripe o sufra algún accidente laboral y tengo varios, o sea, y es múltiple, como usted lo está señalando, ¿a quién le queda esa carga? Entre todos. De la misma manera. Sí, porque al final, acordémonos que la caja lo que le paga, en caso de que se enferme la servidora doméstica, es una incapacidad. La incapacidad de la señora o el señor, depende de quién sea, se calcula sobre el ingreso que le pagan todos y se le paga a él la incapacidad. Ahí el patrono es transparente porque lo único que tiene que hacer es reportarlo en planilla. El problema es que un trabajador a usted se le enferme o le pase algo, algún accidente de trabajo laboral en su casa y usted no lo tiene en planilla. Ese sí es un problema serio, porque entonces él va a llegar a los servicios de salud de la caja va a verificar que usted no lo tiene en planilla y todo el costo de la atención médica se la van a cobrar al patrono. ¿Cómo verifica la caja eso, don Con Ubaldo? la cédula de identidad del trabajador, ingresan al sistema nuestro de centralizado de recaudación, si no está inscrito y la persona dice que trabaja con Verónica, entonces inmediatamente se le hace la factura de la atención médica a Verónica. Bueno, y viene el procedimiento de cobro, usted puede defenderse, pero si ya el trabajador dice que usted es su patrono y hay testigos, no le va a quedar más al patrono que pagarlo. Por eso es mejor asegurarlo, para evitarse ese tipo de problemas. Don Ubaldo, ¿qué pasa con la señora que deja de trabajar 10 años, por ejemplo, para atender a sus hijos y luego quiere pedir pensión, pero le faltan cuotas? Que hemos redundado en ese verdad. Tema, para esas personas que dejaron el mercado de trabajo, no les quedaba de otra en algunos casos, por algún tiempo, lo mejor es que sepan primero cuántas cuotas tienen y logren finalizar por medio de un aseguramiento voluntario. Esa es la clave, buscar un aseguramiento. La clave es primero saber cuántas cuotas tengo. Segundo,
Si puedo pagar un aseguramiento voluntario, aprovecharlo, porque no voy a pagar yo el 100% del aseguramiento, el Estado me ayuda, también. me ayuda. Y con eso vamos a mediano plazo a poder generar una pensión y una protección cuando seamos adultos mayores. Don Ubaldo, parejas en unión libre donde el esposo todavía no se ha divorciado, ¿cómo queda amparada la nueva pareja? Ese es todo un tema. Sí. Nosotros deberíamos de buscar la libertad de Estado en todas las relaciones de pareja. ¿Qué significa eso? Que si usted entra en una unión de hecho con otra persona, por lo menos cerciorémonos que esté divorciado o sea soltero, ¿verdad? Y yo también, la otra persona sea divorciada o sea soltera. Si no están así, si no están en libertad de Estado, para la seguridad social eso no va a ser un problema. Vamos a dar la pensión. Por ejemplo, supongamos que muere un señor, él vivía con una muchacha, ¿verdad? Una señora al momento de fallecer y tenía a su esposa. Al momento de fallecer tenía con esta otra muchacha, esta otra señora, 3 o 4 años de convivir bajo el mismo techo de forma estable, pero él tenía su esposa. La pensión es para las dos, ¿verdad? Entonces, la seguridad social... ¿En qué porcentaje, don Ubaldo? Igual, o sea, se parten dos la pensión. 50. La seguridad social, la pensión de la seguridad social tiene una parte para la pareja y otra parte para los hijos. Entonces, ese 100% de la pareja, o el porcentaje que le toca a la pareja, lo que hace es, si hay 2 convivientes, se parte entre 2. Si hay 3, se parte entre 3. Si hay 4, se parte entre 4. Hijo de Dios, sí. Podrían haber, porque acordémonos que la caja le puede dar pensión ahora a las divorciadas. Entonces, si una persona tiene dos ex esposas y a las 2 le paga pensión alimentaria y actualmente está casado y fallece, los 3 pueden tener derecho a la pensión, ¿verdad? Ese es el cambio que hizo ahora la Seguridad Social, porque cuando le dábamos solo a una, dejábamos desamparada a la otra persona que dependía también económicamente de él. Entonces, a la televidente que llama y está preocupada porque su compañero no está en libertad de Estado, para la Seguridad Social no va a obstar en caso de que él fallezca y ella reclame la pensión. Lo que sí debería es buscar que él esté en libertad de Estado para los demás elementos de tipo patrimoniales, que me imagino en caso de fallecimiento tendrá podría tener algún problema. Don Ubaldo, si, por ejemplo, en mi caso, si yo muero, en este momento mi mamá, si está viejita, ¿se beneficia con mi pensión? Si depende de usted, sí. Siempre y cuando... Si depende de usted, en alguna manera. ¿Cómo se comprueba eso? Un trabajador social verifica la forma en que nuestro afiliado ayudaba al padre o a la madre. Si usted, por ejemplo, le daba a su papá o a su mamá una renta mensual y con eso él pagaba los recibos de agua, luz, teléfono, lo que fuese, él o ella podría tener derecho a la pensión. Recordar que entra el padre o la madre en caso de que no haya viuda o huérfanos, ¿verdad? Cuando no hay viuda o huérfanos, puede entrar el padre o la madre. Ahora, también es el caso también de una viuda con 3 hijos que dice, el problema que tengo es que ya mis hijos pasaron la mayoría de edad, me redujeron la pensión por estos 2 chicos que ya solo me queda la de uno y lo que tengo es un ingreso muy pequeño, entonces no le alcanza, dice la señora. Lo que dije hace un ratito, la pensión es un 70% para la viuda y un 30% para los huérfanos. Si hay 10 huérfanos, se dividen ese 30% entre ellos. Si hay un huérfano, ese 30% es de él. Si ya no hay huérfanos porque asumieron ya llegaron a la mayoría de edad o ya dejaron de estudiar o más de 25 años, solo queda el 70% para la viuda. Y no hay nada que pueda hacer. No, llega hasta un 70% la viuda. Ok, perfecto. Sí. Don Ubaldo, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Por su tiempo y por evacuar tantas dudas. Con todo gusto. Le agradecemos mucho su presencia esta mañana. Pati.